digamos, hemos trabajado en red para lograr este nuevo webinar de nuestro ciclo anual que seguirá el mes que viene con justamente el tema de los reportes integrados y demás, ¿sí? Así que bueno, nuevamente bienvenidos y ahí ya los voy a ir dejando con Luis Ernesto, a quien le voy a dar cámara y micrófono para que pueda iniciar con su presentación. A ver, Luis, no me está enganchando la cámara. Voy a volver a probar, ¿sí? Para que te puedan ver y escuchar. Ahí está Luis Ernesto. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, estamos listos. Hola, buen día. Comienzo. Sí, perfecto. Yo ya me quito de aquí la cámara y el micrófono y todo tuyo. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar de este webinar en un día muy cercano a las fiestas los días litúrgicos, como quieran verlo, o los días de descanso. Como mencionaba Fernando, yo trabajo con Sentido Común, es una red de trabajo en toda América Latina y el Caribe. Por ahora únicamente orientada inicialmente a la responsabilidad social y ahora estamos en proceso de certificación con la red de Michael Porter y Mark Kramer, eh, que voy a exponer más adelante de qué se trata, en qué consiste la iniciativa que ellos han creado. En este webinar, la idea es presentar el concepto de creación de valor compartido, mostrar algunos de sus avances, mostrar la iniciativa creada por Porter y hablar un poco del reporte integrado, aunque en otros webinars este tema va a ser abordado. La agenda que se tiene pensada es bastante pretenciosa. Son 5 puntos para solo 1 hora, de manera tal que máximo alcanzamos a presentar un panorama muy general. No tenemos ni el tiempo ni el espacio suficiente para profundizar. De todas maneras, pueden en el chat ir poniendo algunas de las inquietudes y yo voy moldeando la conversación para atender las inquietudes. Lo que no podamos hacer en esta hora, lo podemos hacer por correo electrónico, envían las preguntas o las inquietudes o las observaciones y con gusto las atendemos. Pero lo primero que hay que decir sobre el tema de creación de valor compartido es que no es un tema concluido, con poco desarrollo teórico, con poco desarrollo académico. Lo que se tiene hasta el momento es unas experiencias especialmente creadas por Nestlé desde más o menos 2006, 2005. Posteriormente muchas empresas han entrado a eso y recién en 2011 Michael Porter y Kramer recogen algunos de los elementos que ellos ya habían mencionado en artículos anteriores sobre el papel de la empresa en la sociedad, sobre la filantropía estratégica, que fue una de las primeras cosas que Porter empezó, de las primeras señales que Porter empezó a emitir sobre este tema.
lo recogen en un documento publicado por el Harvard Business Review en 2011, que fue fue el documento estrella de toda la publicación electrónica de la Escuela de Administración de la Universidad de Harvard. Y de todas maneras, muchas de estos conceptos son parte del debate, ¿no? Están en construcción, están en refinamiento, de manera que muy seguramente de muchas de las cosas que yo voy a decir haya inconformidad, haya manera de debatirlas, rebatirlas o reforzarlas, pero desafortunadamente la mecánica de estos webinars no va a permitir una mayor interacción, y menos cuando tenemos un público tan amplio que por lo menos en inscripciones llegó a las 125 personas. Entonces, esta advertencia es importante porque deja claro de que mucho de esto puede ser completamente debatido. A raíz de la publicación del documento de Porter, que se conoció como la gran idea, en Europa especialmente hubo unas reacciones muy fuertes. Incluso se hablaba de que iban a denunciar a Porter de cómo estar copiando las ideas de la responsabilidad social, y han surgido otras iniciativas similares, ¿no? Hace una o dos semanas la Universidad de Deusto en España lanzó un nuevo concepto que ellos llaman innovación compartida, pero en general todo esto lo que hace es, por un lado, activar el debate sobre una evaluación de la responsabilidad social, y lo otro es abrirse a concebir una nueva forma de actuar con las empresas, que es lo que yo quiero presentar en el día de hoy. Para comenzar, yo considero que la responsabilidad social, la filantropía y la creación de valor compartido comparten como el mismo contexto, ¿no? Y de pronto la misma finalidad, ¿no? Las tres iniciativas, más otras, digamos, intermedias, como la filantropía estratégica, que uno la puede ubicar en el intermedio entre filantropía y responsabilidad social, y otras como los negocios inclusivos, la economía verde, que ya la veo yo como en un intermedio entre responsabilidad social y creación de valor compartido. Todas estas iniciativas hacen parte de un mismo propósito, de una misma finalidad, que se orienta más a definir con claridad cuál es el papel que debe cumplir la empresa en la sociedad. Eso es en esencia de lo que se trata todo esto. Las diferencias, desde luego, tienen que ver con los métodos, los alcances, los objetivos de cada una de las iniciativas, pero todas buscan exactamente lo mismo. Y en ese sentido, no es de que la responsabilidad social reemplace la filantropía y a su vez la creación de valor compartido reemplace la responsabilidad social. No, son aproximaciones, todas ellas complementarias, que pueden convivir al mismo tiempo en el desarrollo de una organización. No hay, digamos, como una exclusividad de que una desplaza a la otra, ¿no? Las tres o las cinco que tengo presentadas en la lámina, y faltan muchísimas otras, tienen mecanismos distintos. Uno puede decir que haciendo una gran síntesis, que la filantropía lo que buscaba es una relación del empresario con las causas sociales. El empresario contribuye disponiendo recursos, o a veces propios, a veces de la empresa, para una causa social. Eso es absolutamente claro, eso se sigue haciendo, no obstante el auge de la responsabilidad social. Hay empresarios que prefieren y optan, digamos, que aparte de esos ejercicios de responsabilidad social, hacer ejercicios de filantropía, con lo cual se sienten completamente satisfechos y contribuyen de esa manera a alguna causa social. Sobre eso se ha dicho mucho, de que eso no es sostenible, de que eso no contribuye en realidad a solucionar los problemas, pero es una manera como el empresario puede entender que quiere contribuir. Lo importante es que no crea que esa es la única manera que tiene de contribuir, y muchísimo menos de que esa es su única responsabilidad frente a los desafíos y a los problemas que tiene
en general la sociedad. Por su parte, y esta es una versión muy particular que, que tengo sobre la responsabilidad social, como mencionaba Fernando en la introducción, yo estuve 5 años en el Pacto Global en Colombia y estuve muy involucrado en las redes y movimientos de responsabilidad social en el mundo, pero especialmente en América Latina. Para mí, en mi criterio, la responsabilidad social ha sido muy exitosa en lograr cambiar el comportamiento empresarial. Digamos, todos los principios, las iniciativas de la responsabilidad social lo que establecen son referentes que dicen cómo espera la sociedad que se comporte en las empresas. Y por lo tanto es una iniciativa enfocada en la ética, en el comportamiento de las empresas y a través de la responsabilidad social, las empresas han transformado su comportamiento para atender o incorporar en su manera de actuar, en su manera de funcionar, en su operación, las preocupaciones sociales. La responsabilidad social creo que ha sido relativamente exitosa en instalar la observación de estas transformaciones de comportamiento en el funcionamiento económico. Hoy hay muy importantes iniciativas, la mayoría de ellas sectoriales de responsabilidad social, que condicionan el desempeño económico a el comportamiento empresarial. Entonces los sectores crean una iniciativa, establecen unos principios, 10, 20, 100 principios, no importa, que los pueden observar a través de indicadores, y lo que piden es que todas las empresas en esa cadena de valor observen esos principios y entreguen reportes y la cadena de valor pueda tomar decisiones sobre la participación o no de esa empresa de acuerdo a su comportamiento en relación con esos principios. Y ahí uno encuentra principios o indicadores muy concretos sobre cómo comportarse. Por ejemplo, el ISO 26000 tiene un conjunto de recomendaciones bastante concreta, los indicadores del GRI, los indicadores de ETOS, los indicadores de la Iniciativa Danesa para los Derechos Humanos son bastante concretos. Tú debes hacer esto. Mientras que hay otros que son netamente inspiracionales, como el Pacto Global, que simplemente le dicen al empresario que debe incorporar 10 principios, y es una aproximación bastante general sobre la cual el empresario toma una decisión de cómo debe comportarse. Eso, digamos, en esencia, así es como yo puedo eh, darle un calificativo a la responsabilidad social, que esa ha sido su misión, esa es su misión, que la ha cumplido con relativamente éxito, y que en torno a la responsabilidad social han empezado a surgir otras iniciativas como la economía verde, que es todo este movimiento que hay en este momento en el mundo de hacer negocios a partir de hacer verdes las economías, el pago por la no contaminación, los bonos de producción limpia de las Naciones Unidas y otro tipo de escenarios, los índices de sostenibilidad, en donde de alguna manera, por un lado, se internalizan las externalidades ambientales, es el caso de la economía verde, se incorpora a los costos, pero se compensa con alguna retribución económica el comportamiento responsable o el comportamiento sostenible, o en este caso el comportamiento ambientalmente responsable de las empresas. Esas iniciativas como economía verde y negocios inclusivos son, digamos, lo que abrió la puerta para reforzar el tema de la necesidad de construir un nuevo escenario o un nuevo marco teórico que le permitiera un actuar desde las empresas. Todo esto nos conduce necesariamente a una reflexión que yo quiero que ustedes también la hagan, ¿no? Y es la responsabilidad social y la filantropía nos hace pensar en las necesidades de la sociedad. Y eso está muy bien, ¿no? Porque tenemos una serie de situaciones bastante críticas a nivel social, a nivel ambiental, la inequidad, la pobreza, el daño ambiental, etcétera, que requieren nuestra atención. Eso está muy bien y en eso se ha puesto la atención. Pero también necesitamos pensar en las necesidades de la empresa. Yo creo que ese es uno de los grandes temas abandonados en la reflexión de la responsabilidad social, que se le dice a la empresa: usted tiene que ser responsable, usted tiene que atender estas necesidades,
pero nadie le dice, y nosotros vamos también a atender tus necesidades, ¿no? Entonces, es un poco injusto de alguna manera con la empresa, y en este caso yo defiendo a la empresa como institución social. No la defiendo en tanto en particular una que otra empresa, porque hay muchas empresas que son cuestionables, pero la defiendo como una institución social absolutamente necesaria para el desarrollo de cualquier sociedad, exceptuando, digamos, los países que son de economía centralizada. La empresa es un instrumento, es una necesidad para que la sociedad funcione. De manera tal que, por un lado, como que se hizo carrera la percepción de que las necesidades de la empresa, por un lado, no importaban para el ejercicio de la responsabilidad social. Pero por otro lado, que las necesidades u objetivos de la empresa no convergían en absoluto con las necesidades sociales, ¿no? Que como que había una especie de dualidad entre o la empresa atiende sus necesidades o la empresa atiende las necesidades sociales, ¿no? Yo creo que esto no es técnicamente correcto, ¿no? Primero que es una invitación a que también tenemos que pensar en las necesidades de la empresa. La empresa tiene necesidades y necesidades bastante concretas que deben ser atendidas. Y segundo, que no es cierto que los objetivos de la empresa se opongan a las necesidades sociales. Precisamente lo que plantea la creación de valor compartido es que hay que lograr la articulación, la interdependencia entre las necesidades de la empresa y las necesidades de la sociedad. Eso es un imperativo contemporáneo, ¿no? De que nosotros tenemos que lograr que todos estos objetivos y necesidades que tienen las empresas hoy en día converjan con las necesidades de la sociedad. En el momento que logremos hacer eso, ¿sí? Vamos a tener muchísimo mayor capacidad de impacto. Porque haciendo una evaluación, digamos, un poco crítica de la responsabilidad social, uno podría pensar que no se ha logrado del todo cambiar las prácticas empresariales, que la responsabilidad social no tiene todavía unos instrumentos muy fuertes, muy poderosos, que conduzcan el accionar de las empresas. Y puede estar sucediendo de que la responsabilidad social esté haciendo tránsito hacia un sistema de gestión organizacional, como lo es la calidad, como es la seguridad industrial, la seguridad física y otros sistemas de gestión que tiene la empresa, y se incorpore como sistema de gestión y la empresa, digamos, lo maneje de una manera interna, y eso implique que la empresa va a tener unos mecanismos de observación de su comportamiento y de permanente ajuste en el diálogo con los grupos de interés, ¿no? Eso, digamos, en cierto sentido está bien. Ese debate es muy antiguo sobre si la RS debe o no debe ser un sistema de gestión, pero yo creo que está avanzando mucho hacia allá, y aparte de eso, pues la empresa participa de algunas iniciativas globales, de algunos propósitos por ahora muy declarativos sobre lo que estamos haciendo. El punto central es que, creo yo, la percepción es que los negocios han seguido funcionando, no obstante la responsabilidad social, y la mayoría de los negocios hoy en día en el mundo puede que se hagan sin observación a los condicionamientos de la responsabilidad social. Esto, en mi criterio, obedece a que de todas maneras el empresario sigue teniendo otras necesidades, ¿no? En la siguiente lámina yo voy a presentar un resumen de algunas de las principales necesidades que puede tener el empresario, de qué es lo que ocupa la agenda del empresario, que yo creo que sobre todo para los consultores de responsabilidad social, para el tercer sector, los gobiernos, ¿sí? Es necesario entender en qué ocupa la mente del empresario, ¿no? El empresario tiene una serie de desafíos, de amenazas, actúa en diferentes contextos, tiene diferentes escenarios a los que tiene que atender hoy en día, ¿no? Y su principal agenda se enfoca a eso, ¿no?
nomás para comenzar, digamos, el mismo Michael Porter ha planteado 5 amenazas, ¿no?, que tienen que atender los empresarios en el día a día. Por un lado, convencer al cliente de que su propuesta de valor es la mejor, mantener un control, un monitoreo permanente sobre la actitud y los valores y mecanismos de decisión que tienen los clientes para que lo prefiera. Si un empresario no hace eso, el empresario no puede continuar su negocio, no puede ser próspero, no puede generar valor y muchísimo menos puede hacer responsabilidad social. Eso es absolutamente claro. A la vez, el empresario tiene que lidiar con nuevos competidores que van surgiendo en el mercado o con las prácticas que tienen los competidores tradicionales, ¿no?, la aparición de nuevos competidores, ¿sí? Y tiene que también que relacionarse con el conjunto de proveedores, tiene que estar pendiente de los posibles cambios en los productos, de que su producto sea sustituido por otro, o de que algunos de sus productos, de los atributos de su producto sean transformados. Entonces, esas 5 amenazas son en las que tiene que estar pensando diariamente la empresa para poder ser rentable, para poder continuar. Y eso lo obliga a de manera permanente estar buscando una diferenciación en el mercado, que lo distingan por algo, bien sea por el servicio, bien sea por el producto, o incluso por su reputación. Tiene que estar la empresa de manera permanente innovando, una búsqueda recurrente de nuevas formas de hacer los negocios o de satisfacer las necesidades de los clientes. Tiene que lograr la fidelización de los clientes, tiene que lograr una organización, un desarrollo organizacional eficiente, flexible, que alcance niveles de productividad y de competitividad para poder mantenerse en el mercado, porque es que los mercados igual los mercados se están segmentando, es decir, se están especializando por determinadas variables geográficas, culturales o de criterios de consumo, pero también los mercados, algunos se están regulando en exceso, ¿sí? Otros se están cerrando por medidas proteccionistas, ¿sí? Y sin lugar a dudas hay un gran segmento del mercado, una gran proporción del mercado que no está siendo atendida, ¿no? Entonces, aparte de tener que producir, que competir, hay que estar pendiente de los cambios que se están teniendo en el mercado. Y a esto se le complementan unos contextos, ¿no?, en donde sin lugar a dudas la sostenibilidad es uno de los contextos que tienen que pesar mayormente para el empresario. Yo me atrevo a afirmar que todavía no hemos logrado llegar a una definición operacional de sostenibilidad que uno pueda aplicar hacia una empresa para tomar una decisión si la empresa es o no es sostenible, o si lo que está haciendo en realidad una empresa contribuye o no contribuye a la sostenibilidad y por qué lo hace, ¿no? Aparte de la sostenibilidad está la responsabilidad social, están las necesidades sociales, están los cambios en la gobernabilidad global, en la gobernabilidad local, y más encima hay una cantidad de desastres naturales, crisis ambientales, que todo eso afecta el funcionamiento de las empresas. Entonces miren ustedes que esto es solo una síntesis en esta matriz de desafíos empresariales de las cosas que tiene que tener en mente el empresario, ¿no? Y tiene que hacer una empresa exitosa navegando en esa complejidad de desafíos, de amenazas, de contextos y de situaciones y de mercados. Esto puede hacer que es lo que yo muestro en la siguiente gráfica de cuáles son las decisiones empresariales en este momento, ¿no? Yo creo que perceptivamente en la experiencia que he tenido en casi 7, 8 años en responsabilidad social, hablando en el día a día con empresarios, las prioridades absolutamente siguen siendo poder competir, poder producir, poder ser rentable, poder mantener el negocio. Esa sigue siendo la gran prioridad de todos los empresarios en el mundo, ¿sí? Que lentamente han empezado a incorporar los criterios de la ética y los criterios de la sostenibilidad. Eso está absolutamente claro, los empresarios lo conocen,
¿sí? Pero su gran preocupación, ¿sí?, sigue siendo la de poder competir, la de poder producir, la de poder rentar, la de poder ser efectivos, lograr la excelencia organizacional. Y en ese sentido, yo veo pues que la responsabilidad social parte desde la ética y busca incorporarse al negocio, ¿no? Busca que la ética logre transformar el negocio, ¿no? Mientras que desde la creación de valor compartido, y lógicamente tiene en cuenta la ética, pero se busca desde el negocio mismo, llegar a la sostenibilidad y llegar a construir una nueva, mejor sociedad y contribuir a solucionar los problemas eh, de la sociedad en general, ¿no? Pero la creación de valor compartida parte de la necesidad explícita de una empresa de competir, de ser, de producir, de lograr la excelencia. Desde ahí se parte, ¿no? Y a partir de ahí, ¿sí?, de ese análisis, se busca contribuir a los problemas, a solucionar los problemas sociales. Esto de alguna manera rompe la dicotomía entre atender necesidades sociales y atender necesidades empresariales, porque si estuvieron alguna vez separadas era que por un lado se trataba de crear valor social, ¿sí?, que son inversiones que solucionan problemas sociales. Esa es la creación de valor social, que eso estaba por un lado. Pero también por el otro lado estaba la creación de valor empresarial, que son inversiones para lograr condiciones de competitividad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La creación de valor compartido está en la intersección de esas dos cosas. ¿Cómo logramos crear valor empresarial, es decir, hacer más competitiva a una empresa, a la vez y por medio del cual logramos crear valor social? Ese es el encuentro de las dos cosas, es decir, que tiene que cumplirse un cierre de ciclo, ¿no? Y entonces ahí me remito a la definición que el señor Porter y el señor Kramer pusieron en el Harvard Business Review, que dice que la creación de valor compartido son políticas y prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades en donde opera. Se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y social, ¿no? Entonces, he querido ilustrar esta conexión a través de un círculo virtuoso, y es que la competitividad empresarial debe crear valor social, y económico y ambiental en la sociedad, en las comunidades. Y este valor creado en las comunidades, a su vez, debe crear eh, competitividad empresarial, ¿no? Esa es así de sencilla la relación, ¿no? Tú creas un valor que te crea valor, le crea un valor a la sociedad, a los grupos de interés, y ese valor que le creo a la sociedad me crea a mí un valor empresarial, ¿no? Eso inmediatamente nos pone a nosotros en la discusión sobre qué significa valor social. ¿Cuál es el criterio para yo determinar que estoy creando valor social, ¿no? Ese es un problema bastante interesante que está en el centro del debate, de qué significa crear un valor social, ¿no? Porque igual cuando surgieron hace unos años los principios de inversión responsable, cuando se le hizo una crítica bastante fuerte a la filantropía, se decía que el empresario o la empresa no podía hacer acciones asistencialistas porque eso no era sostenible, que eso no transformaba de manera estructural las condiciones de las comunidades, sino que aliviaba o permitía sobrellevar de alguna manera cualquiera que fuera la situación a la que nos estuviéramos refiriendo. Y en ese sentido, pues entonces se retoma ese debate y se dice, bueno, entonces,
cómo el empresario sabe que está creando valor, ¿no? Ya en las láminas siguientes vamos a entrar un poco en ese debate. Y lógicamente también hay una reconsideración sobre qué significa el valor económico y cuál debe ser la proporcionalidad entre uno y otro, ¿no? ¿Cuál es la proporción entre el valor social que yo creo y el valor que yo percibo? ¿Cuál debe ser el equilibrio o la relación que debe existir entre estos dos niveles de valores, ¿no? Estos son temas que aún están en el debate, que se están discutiendo a partir de ciertas experiencias, ¿sí? Que han reportado algunas empresas que mencionaré más adelante, pero en esencia nos llevan, digamos, a precisar primero cuál es el concepto de valor social y cuál es el concepto de valor empresarial, para de esa manera establecer un criterio bastante claro de valor compartido. En el reporte integrado que se está trabajando y que expondré más adelante, empiezan a solucionarse ese tipo de diferencias, de problemas de modelamiento de cómo un valor se relaciona con otro valor. Pero bueno, digamos, empezar a ahondar un poco más, lo que se busca es que una empresa, ¿sí?, a partir del entendimiento de su negocio, pueda encontrar la necesidad social sobre la que mayor impacto puede generar y escoger aquella que a la vez le genere a ella mayor valor para el incremento de su competitividad, de su productividad y de su rentabilidad. Esto nos impone una necesidad pragmática de entender muy bien cuáles son las necesidades sociales y cuáles son sus causas, ¿no? Por ejemplo, si a uno le dicen que la pobreza es una de las necesidades sociales que hay que solucionar, el empresario solo podrá crear una estrategia de valor compartido en la medida en que le ayudemos a entender cuáles son las causas de la pobreza y que se vea la manera como desde el negocio se pueden atender esas causas, no tanto sus manifestaciones. En la lámina que ustedes están viendo puse un ejemplo de la Hewlett Packard, que entendió que uno de los problemas y necesidades sociales más acuciantes es la educación, el lograr el nivel educativo en las poblaciones. Y que una de las causas para que la educación sea un problema es que no hay condiciones de acceso, bien sea económico, geográfico, cultural o de idioma. Y entonces se entiende que su negocio, desde las comunicaciones, desde la informática, las telecomunicaciones, puede contribuir a disminuir las barreras de acceso a la educación. Y en ese sentido plantea su proyecto o su estrategia de creación de valor compartido. Es atender una necesidad social a partir o a través de sus causas y mirando la manera como mi negocio puede transformar completamente esas causas, ¿sí? Y escoger aquella que sea la que mayor valor le genere a su vez a la empresa. Aquí, digamos, empieza a haber algún criterio que los negocios inclusivos en su evolución han empezado a incorporar, y es, bueno, digamos, yo puedo crear una estrategia de inclusión de proveedores locales en mi negocio. Y eso, en cierto sentido, eh, le genera valor a la sociedad, desde luego, está generando empleo, está generando ingresos, está generando creación de empresas y una serie de tejidos sociales que hacen que la sociedad pueda prosperar. Pero lo importante es que el valor que le genera a la empresa la haga más competitiva. Y ahí, en ese sentido, hay que hacer dos cosas. Primero, mirar si puede haber otra opción más competitiva y qué vas a hacer. Puede ser más competitivo comprar unos materiales, unas materias primas o unos suministros en otro país e importarlas. Puede ser más competitivo que hacerlas localmente en un análisis lineal de la competitividad.
Si yo el único criterio que analizo para competitividad es oportunidad, calidad y precio, puede ser que durante unos primeros años los suministros importados derroten completamente a los suministros locales. Y en el corto plazo yo voy a decir, la solución más competitiva es, en esa linealidad de pensamiento, es comprarlo en otro país. Pero cuando uno logra desarrollar un pensamiento sistémico y entiende la manera como hay otros elementos de la competitividad relacionados con el entorno en el que yo opero, y que la mejora de ese entorno social y económico a la vez contribuye a mi propia competitividad, si yo incorporo unas nuevas variables de análisis a la competitividad, muy seguramente el desarrollo de proveeduría local, así tenga una curva de aprendizaje demorada, ¿sí? O una curva de alcanzar los estándares de calidad y de productividad requeridos, a la larga, o en un pensamiento mucho más integral del entendimiento de la competitividad, va a ser más competitivo que traerla en otro país. Un poco hacia allá se está avanzando, ¿no? Porque también, o sea, no solo es hacer ciertas cosas, sino entenderlas como directamente asociadas al negocio y poderlas defender y expresar como directamente asociada al negocio. Desde luego, aquí hay un chat que dice que no tenemos la tecnología. Desde luego que puede ser que no la tengamos, que no tengamos el desarrollo industrial necesario para nosotros mismos hacer ciertas proveedurías o hacer el desarrollo industrial nosotros mismos. Pero lo que está claro es que en un entendimiento sistémico, integral de la competitividad, tiene que ser el camino hacia el que avancemos. En este momento puede que no lo sea, pero tiene que ser el camino. Acá en Colombia hay algunos ejemplos de empresas que han tomado la decisión de hacer un desarrollo local de proveedores y se han demorado 3, 4, 5 años en hacerlo. Y durante ese periodo incluso han tenido pérdidas económicas, porque no se alcanzaba la calidad, el nivel de producto, la cantidad de producto. Pero una vez se logra, haciendo un enorme esfuerzo, haciendo una inversión, se estabiliza la curva y los réditos de competitividad se, se compensan completamente con el tiempo, ¿no? Hay que entender un poco que es a mediano plazo y puede ser incluso a largo plazo. Ahondemos un poco sobre ese concepto de valor, ¿no? ¿De qué estamos hablando? He hecho una traducción de una publicación que hizo la organización de Porter. La organización de Porter se llama FSG, ¿sí? Más adelante hablaré un poco de ellos, y hicieron una publicación sobre cómo se mide el valor compartido, ¿no? Y uno ahí es interesante en la lámina porque se ponen las dos columnas, ¿no? Tres columnas, perdón, el nivel de valor compartido, las estrategias de valor compartido, los resultados para la empresa y los resultados sociales, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, no los voy a leer todos, pero por ejemplo, en la estrategia primaria de creación de valor compartido, de reconsideración de productos y mercados, el lineamiento dice cómo enfocarse en necesidades no satisfechas incrementa los ingresos y las utilidades, ¿no? Atender necesidades no satisfechas puede generar más ingresos. Esa es, digamos, como la estrategia de creación de valor compartido específica para el rubro de productos y de mercados, ¿no? Y cuando tú atiendes poblaciones no atendidas, se incrementan los ingresos, sin lugar a dudas, empiezas a vender más, se incrementa la participación o tu índice de participación en el mercado, crece el tamaño del mercado y desde luego eres mucho más rentable. Esos son los valores que recibe la empresa. Mayores ingresos, mayor participación en el mercado, un mercado muchísimo más grande y desde luego muchísima más rentabilidad. Y para el caso, porque este es un ejemplo del sector de la salud, de la transformación, de unas propuestas de creación de valor compartido que hacen las farmacéuticas, lo que se hace es que se mejora la salud de los pacientes, se solucionan los problemas de huella de carbono, se mejora la nutrición enfocada hacia la mejora de la salud y se mejora la educación. Esos son los valores que recibe la sociedad. Entonces, mire que ahí una misma estrategia genera valores en la sociedad y genera valores concretos en la empresa. Y ambos pueden ser
completamente visibles, ¿no? Y medibles y operacionalizables. Y sobre todo, traducibles a, a los estados financieros de las organizaciones, ¿no? Miremos en detalle, ¿no? ¿Qué dice Porter de cómo se genera valor compartido, ¿no? Él plantea tres estrategias muy sencillas. Redefinir los productos y los mercados, redefinir la productividad en la cadena de valor, desarrollar clústeres locales en las zonas de operación, ¿no? Estas tres estrategias, si ustedes las miran en relación con la lámina número 5 en la que se ponían todas las necesidades empresariales, estas tres tienen que ver completamente con estas necesidades empresariales. Bueno, la redefinición de productos y mercados tiene que ver con mi producto, tiene que ver con la manera como me estoy relacionando con el cliente, tiene que ver la manera como estoy satisfaciendo las necesidades del cliente y desde luego tiene que ver con el mercado. ¿Cómo comprendo el mercado? Lo segmento, no lo segmento, atiendo mercados no atendidos o atendidos de manera precaria, porque las indicaciones ahí son muy sencillas. Es redefinir las necesidades sociales a partir de la redefinición de los productos. Esta es, digamos, en este momento, la iniciativa o el lineamiento de mayor fuerza en toda la creación de valor compartido, como lo voy a mostrar en un ejemplo siguiente, ¿no? Es que no solo se trata de las necesidades sociales en su conjunto, y cualquiera que sean esas necesidades sociales, sino cuáles son las necesidades sociales. Esa es una primera reflexión, ¿no? Y un poco la orientación es que tenemos que hacer como una atención o satisfacción sostenible de necesidades sostenibles. O sea, no se trata solo de la pobreza, no se trata solo del cambio climático, de los problemas ambientales, sino de un conjunto general porque digamos, si solo hablamos de pobreza, entonces sociedades avanzadas como en Londres o en Suecia, digamos, la mayoría de empresas no tendrían muchísima posibilidad de generar valor compartido, porque bueno, los niveles de pobreza son bastante pequeños y eso lo puede atender directamente el Estado. No, tenemos que entender claramente que estamos hablando de todo el conjunto de necesidades sociales, ¿sí? Y en el caso de muchos ejemplos, se atiende absolutamente a toda la sociedad con sus productos y sus servicios. Por ejemplo, los celulares no necesariamente tienen un segmento de mercado que uno dice estas son las clases altas, ¿no? Como tal, el servicio de telecomunicación puede llegar y atender absolutamente a toda la población sin distingo de sus diferencias económicas o su capacidad adquisitiva. Entonces es muy importante este entendimiento de la necesidad de hacer una redefinición de las necesidades sociales. Todo el discurso de la sostenibilidad tiene claro, absolutamente claro, que nosotros debemos avanzar hacia un repensamiento de nuestras necesidades para que sean necesidades sostenibles. Y adicionalmente tenemos que hacer que satisfacer esas necesidades también de manera sostenible. Entonces, de manera tal que la creación de valor compartido ofrece una plataforma de trabajo ideal para poner en práctica este lineamiento de la sostenibilidad. Pero también se tiene la posibilidad de que se reconsideren los productos, ¿sí? Para algunos de sus atributos para hacerlos mucho más accesibles al grueso de la población, para atender ciertos mercados especialmente. Logrando eficiencias, se pueden reducir costos, logrando unos nuevos modelos de negocios, se puede hacer que la mayoría de que ciertos productos que que tienen condiciones de exclusividad en este momento pueden estar siendo alcanzados o accesados por un conjunto de poblaciones. Y esto nos abre la tercera gran posibilidad, que es el desarrollo de mercados que en este momento son atendidos de manera precaria o no son atendidos, ¿sí? Que son el mercado excluido.
la economía excluida. De ahí es donde viene el nombre de negocios inclusivos y otras iniciativas. Hay un gran segmento del mercado de la economía formal que está completamente excluida porque no hay quien produzca en cierto sentido esos bienes y productos. Sí lo hay, o sea, esas poblaciones atienden sus necesidades, tienen una oferta, sin lugar a dudas tienen una oferta, pero es una oferta precaria, es una oferta de mala calidad en la mayoría de los casos, es una oferta que antes, por el contrario, puede no contribuirles a satisfacer sus necesidades, sino que les crea otros. Eso sucede, por ejemplo, con la mala calidad de los alimentos, eso sucede con la mala calidad de las viviendas, que antes que solucionar un problema de vivienda o de alimentación de una persona, le está creando otros, bien sea de salud, de convivencia, etcétera, ¿no? A eso, en el libro de Prahalad, en uno de sus primeros libros, él menciona que ser pobre es supremamente costoso, ¿sí? De que estar excluido de la economía es muy, muy costoso, muy oneroso para las poblaciones. Y en América Latina uno lo puede ver nomás con el sistema financiero. Estar excluido del sistema financiero formal, no tener acceso a crédito, a seguros, a financiación, hace que se recurran a los mecanismos paralelos. Y los mecanismos paralelos son 4, 5, 6 veces más costosos que los mecanismos formales. Por eso uno de los primeros lineamientos que se le dijo de negocios inclusivos al sistema financiero es que tenían que ser microfinanzas, que tenía que haber un sistema financiero que atendiera a las poblaciones que en este momento estaban excluidas, ¿no? Y entonces, en esta estrategia de redefinición de productos y de mercados, que es una de las corrientes de innovación más importantes en este momento en el mundo, ¿sí? El repensarse el producto, el repensar el mercado al que tengo que llegar, genera un valor que proviene directamente de el valor social expresado en términos de desarrollo social, económico, ambiental, que mi producto genera, que mi nuevo producto genera o que mi nuevo mercado genera. Entonces yo obtengo valor, se me incrementan mis ventas, se me incrementa mi rentabilidad, tengo mayor participación en el mercado, tengo mayor, el mercado en el que participo es más grande, tengo mayor diferenciación en el mercado. Eso lo logro a través de un producto innovador que contribuye a transformar las necesidades de las personas o de un producto que lo hago mucho más eficiente y luego, por lo tanto, es más asequible por todo el mercado, o de que incursiono en un mercado completamente excluido. Eso es, digamos, la corriente de pensamiento más clara que hay en este momento. El segundo planteamiento es la redefinición de la productividad en la cadena de valor. Esto es lo que se conoce como el modelo de negocios. Aquí es donde, digamos, entra de nuevo el debate de la globalización, de la deslocalización, de la distribución global de la producción. Y es este modelo que los últimos 20, 30 años ha impulsado, en el que las empresas, incluso atendiendo las mismas recomendaciones de Porter, distribuyen su modelo productivo en todo el mundo y hacen que para fabricar un solo bien sea necesaria la participación de 7 u 8 economías o empresas distribuidas en 7, 8, hasta 10 o más economías. Son empresas globalizadas en modelo de producción. Hay una invitación a que eso se revise, ¿no? A que se empiecen a buscar otros elementos que construyan competitividad macro, lo que Porter llama la competitividad territorial, la competitividad del entorno, y que eso no lo vas a lograr globalmente, sino eso únicamente lo logras en una aproximación local. Entonces, por un lado, revisar la deslocalización, plantear mecanismos de localización que construyan competitividad y fundamentalmente revisar completamente el modelo de negocio de integración de la empresa con sus proveedores, con sus contratistas, para cambiar ciertas prácticas que tienen que generar que se incrementa la competitividad de la empresa, pero también se incrementa la competitividad en general en su cadena de valor. Entonces, digamos que a este nivel, los valores, porque prácticamente es un business to business, una relación de empresas hacia empresas, las relaciones de el crecimiento de una competitividad mutua entre unos y otros.
Nosotros conocemos en América Latina modelos de cadena de valor que son completamente contrarios al desarrollo de los proveedores, modelos empresariales que prácticamente viven de sus proveedores. Una de esas dimensiones es la dimensión financiera. A todos los empresarios que me estén oyendo saben de lo que estoy hablando cuando digo de que a los proveedores les pagan a 20, 30, 60 o incluso 120 días. Ese gap de tiempo financiero puede ser terriblemente destructor de valor para una empresa, ¿sí? Y puede hacer que algunas empresas no puedan prosperar, ¿no? Lo que se necesita es lograr, ¿sí?, que las relaciones, eficiencias en las relaciones entre la empresa, sus proveedores, sus contratistas y sus aliados sean completamente constructivas y planteen un mecanismo en el que a la vez de que el proveedor me genera a mí un valor, yo como cliente le estoy generando un valor al proveedor, ¿no? Esta estrategia de redefinición de la productividad, ¿sí?, expresarla ya en otros términos distintos al que yo me aprovecho de mis proveedores, al que actúo como en una relación completamente asimétrica de grande a pequeño, se conecta directamente con la tercera estrategia de desarrollar clústeres locales en la posibilidad de que uno en sus zonas de operación genere y desarrolle completamente sus cadenas de proveeduría, ¿sí?, bien sea de gestión de capital humano o de bienes y de servicios. Entonces, ahí se conectan los dos, ¿no? Porque si yo tengo que reconsiderar la productividad en mi cadena de valor, basarla en principios de competitividad mutua, incluso de competitividad colectiva de índole de aglomeración o de clúster empresarial, eso lo puedo trasladar también a la alternativa de establecer clústeres locales en las zonas de operación, que tiene este componente de explorar y desarrollar la posibilidad de que en el entorno, en el territorio específico en el que se está operando, se desarrolle ciertos niveles de mi cadena de valor de suministro o de servicios y de contratistas, de manera tal de que esa condición de localidad se convierta en un factor de competitividad. ¿Cómo traducimos la localidad, ¿sí?, en competitividad? Eso es uno, digamos, de los retos de los diferentes modelos de negocios que hay que plantearse. Y el segundo elemento de este clúster local social es que definitivamente, pues atendiendo la definición básica de competitividad de entorno, que es lograr que las condiciones del entorno, la infraestructura, la tecnología, la convivencia y la gobernabilidad, todas ellas hagan parte de una estrategia de incremento de la competitividad, de manera tal que la contribución del empresario a mejorar condiciones concretas de gobierno del territorio, de convivencia, de educación, de salud, esos elementos concretos del desarrollo de una localidad se traduzcan igualmente en elementos concretos de la competitividad de la empresa. Bien sea porque los beneficios que se reciben son facilidades logísticas, que sería un valor para la empresa, facilidades para el desarrollo de los negocios, estabilidad del entorno, reducción de costos de aseguramiento y de aprovisionamiento y de capital humano. Todos estos costos se pueden reducir, que se traducen en competitividad y rentabilidad para una empresa, se pueden construir localmente a través de una inversión social, ¿no? Entonces, de esa manera se tienen inmediatamente las dos estrategias de crearle valor a la sociedad, cuyo valor me genera un valor para mí, ¿no? Miremos un ejemplo, les ofrezco disculpas porque ahí hay dos partes que están en inglés, porque son tomadas directamente de documentos empresariales. El primero es el de Nestlé, que es el más conocido. Nestlé tiene un blog dedicado de manera exclusiva al tema de la creación de valor compartido, ¿sí? Y Nestlé, para hacer un gran resumen, ¿no? Nestlé plantea que la necesidad social sobre la que mayor impacto su negocio puede generar es la nutrición. Observen, vuelvo y repito, ¿no? Porque es una definición central cuando uno está construyendo una propuesta de creación de valor compartido. Nestlé ha encontrado
que la necesidad social sobre la cual puede generar mayor impacto a través de su negocio es la nutrición. ¿Sí? Y eso lo hace con dos pilares, que es el desarrollo agrícola y el desarrollo y la preservación y en general la gestión del agua. Pensar en la nutrición, ¿sí? Pensar en la nutrición en lugar de pensar en la distribución básica de alimentos, que es la transición que está haciendo Nestlé, de ser un distribuidor de alimentos, productor y distribuidor de alimentos, a ser un constructor y generador de nutrición en la población, toma tiempo, ¿sí? Necesariamente toma tiempo, pero hace parte de este lineamiento de que tu producto puede cambiar una necesidad social, ¿no? Si yo entiendo que mi producto no son los alimentos, sino la nutrición, yo cambio la necesidad social de alguna manera porque induzco en el consumidor la sensación o la certeza de que no tiene solo que alimentarse, sino que tiene que nutrirse. Y nutrirse puede conducir o inducir una serie de cambios en los comportamientos de consumo y de producción de alimentos en el mundo de una manera impresionante. En la medida en que uno logre, o que Nestlé y muchas otras compañías que ya todas están en la misma línea, toda la industria de alimentos en el mundo, lo que dijo, siguiendo un poco el ejemplo de Nestlé, han planteado que la necesidad o el producto sobre el que ellos actúan es sobre la nutrición, el bienestar y la salud humana. Ese cambio que se está impulsando por las empresas es trascendente. Es trascendente porque cambia la necesidad social. ¿Sí? Plantea un cambio completamente de la actitud del consumidor, de qué es lo que estoy consumiendo, genera transformaciones en los mecanismos de producción y sin lugar a dudas implica para la empresa, para este caso para Nestlé o para Colombina en Colombia que ya lo hizo, o para Alpina en Colombia que igualmente ya lo hizo y muchas otras, implica un nuevo modelo de negocios. Porque para generar nutrición mis alianzas, ¿sí? Ya son distintas, mis mecanismos de integración son distintos, mi innovación ya no está orientada a producir alimentos, sino a producir alimentos que nutran. Eso es una cosa ciertamente diferente. Y por tanto, mi cadena de suministro también tiene que ser completamente diferente, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que hace el lineamiento del cambio de las necesidades a partir del cambio del producto. Es como un escalamiento de la necesidad social, un escalamiento en su complejidad, en su integridad. Igualmente, en la gráfica de abajo está el de, esto es un informe que se hizo de la industria farmacéutica, que igualmente hizo el cambio, dijo, mire, nuestro negocio en realidad no es vender medicamentos, ¿sí? Ese no es nuestro negocio es salud, ¿sí? Vamos a hacer, nosotros contribuimos a la salud. Ahí lo pueden ver ustedes las tres estrategias, cómo cambio mi producto, cómo cambio la productividad en la cadena de valor y cómo genero clúster locales. Entonces, al cambiar el concepto de producir y vender medicamentos a generar salud, ¿sí? Inmediatamente los mecanismos empresariales que se activan son completamente distintos. Desde luego se está generando muchísimo mayor valor, porque cambiar la entrega de un medicamento a que ese medicamento cumpla su función de salud, hay una relación completamente distinta con el cliente, hay una relación completamente diferente entre empresa y consumidor, ¿sí? Y lo que han hecho la mayoría en este caso de laboratorios, es que están organizando nuevas redes de distribución para llegarle a mercados de poblaciones excluidas o que estaban atendidas de manera precaria por el modelo empresarial. Hay muchísimos más ejemplos. Yo ahora les podemos enviar en la web de FSG, que es www.fsg.org. Ahí pueden encontrar, digamos, las experiencias que ha sistematizado eh, la empresa de FSG. Y también en el blog de Nestlé hay una cantidad de ejemplos, ¿no? Ahora, me están haciendo una observación bastante clara, ¿no? De qué pasa con el público interno. Desde luego, o sea, la redefinición de la productividad de la cadena de valor implica la redefinición, ¿sí?, de un conjunto de variables en el entorno organizacional interno, ¿no?
con el público interno, específicamente con los colaboradores, tiene que hacerse una propuesta de valor compartido internamente. Ahí es, digamos, donde la creación de valor se complementa con la responsabilidad social. Porque uno de los primeros elementos que internamente yo debo garantizar es que estoy ejerciendo, ¿sí?, la plenitud de los derechos laborales al interior de mi público interno, pero a la vez estoy haciéndole una propuesta de que la empresa le construye, le genera un valor a su colaborador, a la vez de que el colaborador le genera un valor a la empresa. Hay que encontrar la manera, ¿sí?, primero de lograr una interpretación de cuáles son los valores que requiere, los satisfactores que se traducen en valor que requiere el colaborador para lograr, ¿sí?, que la empresa le genere ese valor y que ese valor generado al trabajador, a su vez el colaborador se lo devuelva a la empresa en productividad, lealtad, flexibilidad, comprensión, afinidad entre propósitos empresariales y propósitos individuales de los colaboradores, que se genere un entorno de trabajo abierto al diálogo social, respetuoso completamente de todos los derechos, que se desarrolle el concepto de trabajo decente de la OIT y en general, digamos, que se cumplan ciertos preceptos de la responsabilidad social. Pero lo interesante es empezar a encontrar cuáles son aquellos elementos, cuáles son los valores que la empresa el valor que la empresa le puede generar al colaborador, que se traduce en mayor valor para para la empresa. Los diferentes estudios de satisfacción del trabajador, pues hablan de que no necesariamente es la remuneración, sino que hay otros elementos, ¿no?, en donde el trabajador siente que la empresa le está agregando valor. Yo tengo que avanzar un poco. Yo advertí que había cosas que no íbamos a poder avanzar de manera profunda, ¿no? Pero en el tema del público interno hay muchas iniciativas de responsabilidad social que están contribuyendo a crear ese valor. Lo que pasa es que no se miden como tal, o no se han medido como tal, o no se expresan como tal. Y muchísimo menos se piensan como tal. Recuerde que el punto de partida central es el pensamiento de cómo atender las necesidades del negocio a la vez que se atienden las necesidades sociales, ¿no? Entonces, ejercicios de desarrollo del colaborador, de armonización de la empresa con la familia, de que el trabajar en la empresa no afecte la vida laboral, los ejercicios de armonización, de no discriminación, etcétera. Toda una serie de iniciativas de responsabilidad social deben confluir a construir un concepto de valor para el trabajador, ¿sí?, que a su vez genere un valor para la empresa. En esencia, digamos, uno lo que debe es lograr tener como una especie de matriz que nos lleve a como poder alinear cada una de las estrategias, así como la matriz de 3 columnas que presenté, en donde uno diga, bueno, eh, esta estrategia o este nivel de creación de valor compartido, qué necesidades de la sociedad atiende y cuáles son los objetivos de la empresa que se atienden, en todo eso en una misma línea, en una misma secuencia, en una misma estructura de pensamiento, ¿sí? Me hablan del consumo responsable, me preguntan de que por qué no hablo del consumo responsable. Eh, Hay consumo responsable cuando la empresa a través de su producto induce un cambio de la necesidad, ¿sí? Cuando yo te digo que voy a orientarte hacia que tus necesidades sean sostenibles y que yo las voy a solucionar o las voy a satisfacer de manera sostenible, primero te estoy haciendo una invitación a que seas un consumidor responsable, porque te estoy diciendo es replantea tu necesidad. En el caso de los alimentos, te estoy diciendo tu necesidad no es alimentarte, tu necesidad es nutrirte. Ahí hay un primer principio de consumo responsable. Y el segundo elemento de consumo responsable es que yo le estoy diciendo es que yo satisfago de manera responsable esa necesidad responsable que tienes. Y lo hago a través de mi modelo de negocio, de las relaciones con mis proveedores. En el caso de Nestlé,
ellos lo que están organizando en América Latina es una red de proveedores, de productores, especialmente pequeños productores de frutas y de cereales, etcétera, que constituyen completamente su proveeduría en un modelo de negocios que por lo menos está presentado como justo, equitativo, equilibrado y en general responsable, sostenible, enfocado a la preservación de los suelos y el correcto manejo de las aguas. ¿Cómo hace una empresa, digamos, para hacer valor compartido, ¿no? En la lámina puse un cuadro que fue igualmente diseñado por Porter, ¿sí? Que es una guía de cómo operar, ¿no? La guía está en inglés en la web de fsg.org. Ahí pueden encontrar todos estos documentos. Yo hice una traducción, ¿no? Básicamente ahí lo que se plantea es que lo primero que tiene que haber es una visión explícita en la que la empresa se entiende y se ve a sí misma como un motor para la creación de valor compartido. Yo recuerdo muy bien que en los primeros tiempos del Pacto Global y de la responsabilidad social hubo algo que se denominó el modelo Fussler de desempeño, fue creado por un pensador francés que se llama Claude Fussler, y el señor Fussler planteaba que lo primero que tenía que hacer la empresa era incorporar a su visión eh, los principios del Pacto Global, ¿no? Igual acá miren ustedes que se plantea que lo primero que hay que hacer es que la empresa logre verse como un generador de creación de valor compartido. Tiene que ser algo que entra necesariamente por la administración, por la gerencia, por las juntas directivas. Y créanme que al tratarse esta iniciativa de creación de valor compartido, de atender las necesidades de competitividad, productividad y rentabilidad de la empresa, a la vez que se resuelven necesidades sociales, hay muchísima mayor posibilidad de que el corazón de los negocios, de que las juntas directivas tengan en cuenta este tema y empiecen a encontrar en ellos una visión, ¿no? Eso es una gran, esa es una gran diferencia que podemos tener con la responsabilidad social, y esto pues es muy personal, que digamos a diferencia de las cumbres que hacía el Pacto Global en Nueva York, en Ginebra, era muy difícil el escenario en el que uno lograba la participación de los presidentes de todas las empresas. Seamos francos y entre nosotros, hablemoslo de que nosotros lo máximo que lográbamos era reunirnos entre nosotros, entre los practicantes de la responsabilidad social, y a veces había enormes dificultades para escalar el mensaje de la responsabilidad hacia la alta gerencia. El mensaje llegaba y se incorporaba como en parte de los riesgos o de las cosas que tiene que hacer la empresa, pero no estaba en el centro de discusión de las estrategias de negocio, ¿sí? Es decir, la responsabilidad social no es como tal, no constituye una estrategia para el desarrollo de la empresa, sino un mecanismo del cual la empresa puede navegar en una economía contemporánea que le está exigiendo una serie de condiciones. Y pueden reducirse una serie de riesgos reputacionales en la mayoría y otros de operación a través de la licencia social, etcétera, etcétera. Pero como tal estrategia no lo constituye. En cambio, la creación de valor compartido sí es una estrategia. Sí le dice al empresario, vamos a hablar de su negocio y a mirar cómo su negocio puede crecer más, ser más sostenible, continuar, ser más rentable, más competitivo, más productivo, a la vez que usted va a contribuir a solucionar unos problemas en la sociedad que le refuerzan igualmente su competitividad. Entonces, lo primero es establecer una visión, luego definir una estrategia, ¿sí? Que focalice, ¿no? Las oportunidades de creación de valor compartido pueden ser muchísimas, ¿sí? Y en este caso no se quiere se quiere más o menos como tenerle norte a la creación de valor compartido y no suceda lo que ha sucedido en la responsabilidad social, que las iniciativas son muchísimas. En todos los temas hay para escoger y el empresario puede verse en muchos casos abrumado por la cantidad de iniciativas y de temáticas de responsabilidad social que
que él debe incorporar, ¿no? No alcanza el tiempo, no alcanzan los recursos y es muy difícil establecer unas prioridades, ¿no? El empresario dice, bueno, pero ¿qué de todo lo que tengo que hacer hago? ¿No? O lo tengo que hacer todo, si me pongo a hacer todo, no voy a desatender mi negocio. Igual en la creación de valor compartido se busca una focalización y darle, digamos, alguna coherencia a la ambigüedad, ¿sí?, del comportamiento empresarial y darle coherencia, porque la idea es que la empresa sea coherente y tenga unas estrategias muy claras, muy contundentes, las estrategias de mayor impacto sobre la sociedad y las estrategias en donde, digamos, le genere mayores oportunidades para la empresa, ¿no? Y un tercer elemento, sin lugar a dudas, es, bueno, distribución es una traducción burda del delivery, que consiste básicamente primero en disponer de una serie de recursos para la implementación de las estrategias, pero sobre todo hacerlas llevar y activarlas a lo largo de toda la organización y en toda la cadena de valor, ¿no? Es una decisión gerencial que parte de la visión, que parte de la planeación estratégica, pero que se distribuye al conjunto de toda la empresa. Y tener finalmente un concreto enfoque al desempeño. La creación de valor compartido requiere absolutamente de que se mida el valor, de que se demuestre el valor, de que se cuantifique el valor, de que se traduzca el valor o bien creado para la empresa o bien creado para la sociedad en términos concretos, no necesariamente económicos, pero sí en términos muy concretos, y que se pueda estar haciendo un monitoreo de qué tanto valor compartido una empresa está creando en un momento dado del tiempo. Eso tiene que completamente alcanzarse, porque de lo contrario podemos llegar digamos, a situaciones muy complejas. Y acá introduzco un poco, me adelanto un poco en el tema del reporte integrado. Mire, la discusión del reporte integrado, que es una nueva iniciativa que viene desde hace algunos años surgiendo, una de las directrices o de lo que genera la necesidad del reporte integrado es que la mayoría de inversionistas, de las bolsas de valores, los índices de sostenibilidad, los gobiernos que buscan inversión, etcétera, argumentan que, por ejemplo, en un informe GRI, que a partir de un informe GRI, no pueden concluir ninguna de las dos siguientes cosas. Primero, que la empresa es sostenible, que eso no se puede concluir, ¿no? Porque, digamos, es una de las deficiencias de la sostenibilidad, ¿no? Que máximo lo que pueden mostrar esos informes, es el G3 por ahora, es que la empresa ha avanzado en determinados indicadores de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que la empresa sea sostenible, y que esa conclusión no se puede inferir de esos informes. Y lo más grave, ¿sí?, es que no se puede concluir si esas actividades que hace la empresa ahí le están sirviendo para algo a la empresa. Si esas actividades, bien sean ahorro de energía, ambiental o social, todo ese tipo de cosas, los derechos humanos, si eso está implicando que la empresa es muchísimo mejor, que la empresa vale más, que la empresa es más eficiente, es más productiva, es más competitiva, es más rentable. Que eso no se puede inferir. Y por lo tanto, ellos se encuentran que hay un divorcio. Por un lado leen los informes financieros, ¿sí? Pero, y por otro lado, los informes de sostenibilidad, los informes de responsabilidad social, pero no logran expresar unos a través de otros, ¿sí? Ellos dicen, yo no puedo saber cómo es el comportamiento de estos ciento y pico de indicadores del GRI, me construyen esta rentabilidad que estoy teniendo. Y por tanto, si dejo de ser sostenible, ¿cómo se me va a afectar la rentabilidad? Eso no se ha logrado expresar, ¿no? Y el reporte integrado busca combinar esas cosas, porque créanme que si bien la sostenibilidad ha tenido éxito en muchas cosas, sigue teniendo para el mundo de los negocios una deuda pendiente, ¿no? De expresar eso como parte del modelo de negocio, ¿no? De que uno diga, mire, mi modelo de negocio, que es un poco en lo que está avanzado el reporte integrado, plantea este tipo de estrategias y la sostenibilidad es una estrategia y como tal voy a mostrar cuáles son los resultados concretos que estoy teniendo, ¿no? Entonces ahí la necesidad
de mostrar el desempeño, de mostrar los resultados, de medirlos y de expresarlos y de hacer, digamos, la conexión, es una necesidad imperativa, ¿no?, de todos nosotros, tanto de la responsabilidad social como ahora la creación de valor compartido, de poder traducir, llevar a los estados financieros a un reporte integrado, no integrado en el sentido de que esté todo junto, sino que esté todo conectado, ¿no? Parte del reporte integrado, ustedes en la página web del reporte integrado pueden encontrar una traducción que hizo la Organización Europea de Contadores, porque ellos hacen parte de ese proceso y están buscando las formas de, digamos, de expresar en los reportes financieros, en la contabilidad financiera, en la contabilidad de la empresa, el valor creado, ¿sí?, el valor compartido. Tanto el valor que se le crea a la empresa por sus acciones sociales como el valor que genera la empresa en la sociedad, ¿no? Eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos hacia adelante, ¿no? Y me voy a saltar una lámina porque es que el tiempo se nos agotó completamente y voy a explicar rápidamente algunos elementos de la iniciativa de valor compartido. Ahí en la lámina ven la organización de Porter, es FSG. Igual ustedes pueden entrar a fsg.org y ahí encuentran completamente toda la información. Buscan la pestaña creación de valor compartido, hay todo un blog donde se escribe, hay los videos de las reuniones. Porter, Kramer y otras organizaciones crearon la iniciativa de valor compartido, ¿no? Es una alianza global para el desarrollo. Básicamente esta iniciativa tiene 4 componentes que son los que estoy mostrando en la lámina. Primero, pues digamos, están los que impulsan la iniciativa, los que la financian, que es un grupo bastante pequeño, ahora lo muestro, de organizaciones. Está la red de empresas de servicios profesionales, eso se llama APS, que es un conjunto de consultores, de empresas de consultoría que se acreditan a través de un proceso con la iniciativa y empiezan a actuar como consultores acreditados. Porter ha sido muy claro en decir de que antes de empezar a invitar al empresario a hacer declaraciones sobre la necesidad de resolver los problemas sociales, el empresario tiene que tener asesoría concreta, consultoría concreta sobre cómo crear valor compartido. Entonces, la primera acción que se hizo fue crear esta red de consultores. Hay una primera cohorte de la cual es sentido común, personalmente yo hago parte de esa primera cohorte, 27 o 29 consultores, si no me fallan las cifras, en todo el mundo, ¿sí? Que nos estamos terminando de certificar. Ahora, en mayo próximo, en Boston, tenemos una reunión en donde culmina el proceso de certificación y en el que se lanza ya oficialmente la iniciativa. El plan que se tiene es tener una nueva cohorte en el segundo semestre. Creo que por ahora la segunda cohorte va a empezar, se va a focalizar en Europa, el proceso va a ser en Londres y muy seguramente se está organizando un proceso para América Latina, ¿no? Para generar consultoría, para generar gente preparada, capital humano preparado para ayudarle a una empresa a crear valor compartido. Esto de alguna manera es muy diferente a lo que se hizo con la responsabilidad social, lo que se hizo con el Pacto Global, porque en cierto sentido dejamos al empresario solo, ¿no? Le dijimos, bueno, usted tiene que cambiar su comportamiento, usted tiene que respetar estos principios, usted tiene que atender estas recomendaciones, pero usted verá cómo lo hace. No, acá se le dice, mire, la creación de valor compartido es esto y aquí hay un grupo de consultoría que le va a ayudar a hacer eso, porque estos son negocios, esto no, digamos, en cierto sentido no es, digamos, la buena voluntad, sino son estrategias concretas de negocios. Posteriormente, el tercer elemento es que se van a crear plataformas locales, es como una distribución en red, una red distribuida en el mundo cuyo nodo central pues está en la organización, en Boston, en la organización de
de Porter, FSG, que tiene pues sedes en muchas partes del mundo, pero digamos ese es el núcleo inicial, y se van a empezar a crear plataformas regionales, plataformas por país. Entonces, cada uno de los países de América Latina puede tener un nodo de la iniciativa de creación de valor compartido, ¿sí? En donde van a estar pues, los consultores, las empresas que están participando en el proceso y otra serie de aliados en la academia y en instituciones de la sociedad, del tercer sector, que son supremamente importantes para eh, poner en práctica la creación de valor compartido. Porque yo puedo decir que una estrategia es desarrollar proveedores en las comunidades. Esa puede ser una estrategia de creación de valor compartido. Hacer eso es un proceso social bastante complejo que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucho conocimiento, y ahí es donde entra, digamos, la participación del tercer sector como un aliado de las empresas para el proceso de crear valor compartido. Esto ya está en marcha, esto está completamente en marcha y como les mencionaba, a finales de mayo se lanza la iniciativa, se va a crear una web que se va a llamar sharevalue.org y lo único que yo puedo hacer es invitarlos a estar muy pendientes de las convocatorias a través de la página de FSG para los que están en esta audiencia y que sean consultores, que se puedan inscribir, que puedan hacer el proceso. Porque como mencioné muy al principio, en esto todavía se están creando instrumentos. Mire, hasta ahora hay publicaciones de como unas sistematizaciones de experiencias, las de Nestlé, el sector farmacéutico, etcétera. Hay el artículo de Porter en Harvard Business Review, ahí hay dos publicaciones recientes, hay una guía muy general de cómo se hace valor compartido y hay una publicación reciente de cómo se mide el valor compartido, pero no hay nada más, ¿no? Entonces, hay la necesidad de crear modelos, en eso consiste la red de servicios profesionales, crear modelos, crear instrumentos para apoyar a las empresas en ese proceso de transformación. La iniciativa, como ven en esta diapositiva, pues son Porter y Kramer y su organización FSG y todos sus colaboradores, pero tiene un consejo de liderazgo que lo componen Verizon, que es una empresa norteamericana de telecomunicaciones, Nestlé a nivel global y la fundación, la organización Rockefeller. Igualmente se tiene pues, el apoyo de la iniciativa Clinton. Hay empresas de soporte en donde está Intel, está Arauco, que es una empresa chilena, que fue una de las empresas, de las primeras empresas en América Latina que hizo un proceso de formular una estrategia de creación de valor compartido a través de un proceso bastante interesante y bastante exhaustivo, que consistió tanto en la definición de una estrategia interna como un diálogo con los grupos de interés. Entonces Arauco y una organización hotelera internacional, IHG, son empresas de soporte. Y empresas asociadas, pues por ahora, la Western Union, BD, Lilly, Hewlett Packard, Novartis, Rio Tinto, Coca-Cola, ¿no? Esto tiene pues, que seguir creciendo en el mundo, pues digamos, esto es el núcleo central en cada uno de sus países. Ustedes pueden armar una red similar con empresas que apoyen, que sean las líderes, que den soporte, que sean asociados y lógicamente hacer la parte del proceso global, o sea, no irnos por nuestro lado, de empezar a crear cosas distintas porque terminamos de confundir a los empresarios. Yo con todo respeto para nuestros amigos españoles, yo creo que la iniciativa de innovación compartida pues está en la línea de la creación de valor compartido y yo creo que lo mejor que podemos tratar es de busquemos algo no homogéneo, pero sí unos lineamientos muy precisos y que la empresa diga, es que estoy en la línea de creación de valor compartido, ¿no?
y no le genere mayor confusión. La responsabilidad social de alguna manera generó muchísima confusión, uno no sabe en verdad en qué termina estando, ¿no? Si es solo los derechos humanos, si es la economía verde, si es el respeto por el medio ambiente. Hay tantas y tantas y tantas y tantas iniciativas que uno termina por enloquecerse. No quiere decir que no sean válidas, no es una opinión de irrespeto ni de descalificación, sino que digo que eh, pensar en tantos temas hace perder el foco y puede hacer perder un poco la capacidad de impacto. Esto es muy concreto. Esto es, mire, usted tiene que crearle valor a la sociedad a la vez que usted se genera valor. Punto. Vamos a encontrar la manera como usted puede hacer eso, como usted puede ser más competitivo, pero solucionando problemas sociales. Ya, eso es así, es sencillo. Y usted lo puede hacer a través de su producto, de sus mercados, productividad de la cadena de valor y haciendo clústeres sociales. Yo creo que la propuesta es bastante, bastante concreta. Quiero terminar porque ya nos hemos pasado el tiempo. Bueno, no, una observación sobre el reporte integrado. Me perdonen igualmente que esté en inglés, pero para que estén pendientes, a partir del 16 de abril en la página web de reporte integrado va a estar disponible el borrador. El borrador va a estar como en 4 o 5 idiomas y por 90 días, a partir del 16 de abril, uno puede entrar, lo baja, lo estudia, lo discute y lo alimenta. Porque se está, digamos, está en construcción la manera como va a ser ese reporte integrado. Y para los practicantes o los que siguen con el GRI, hay una nota de prensa de que por fin se firmó el acuerdo entre GRI para que G4 empiece a incorporar lineamientos de reporte integrado, digamos, porque repito, lo que los inversionistas y el mundo de negocios le dijo al GRI es, mire, demuéstreme que me hace sostenible y que eso tiene que ver con mi competitividad. Si no me lo logra demostrar, yo ese reporte puede que no me sea muy útil, ¿no? De manera tal que, digamos, estamos en la línea, esto es bien concreto, los invito a que estén muy pendientes de la iniciativa. En mayo sale la web, ahí va a estar la lista de consultores de esta corte de 2013, inicial para América Latina, pero puedo mencionar algunos nombres que recuerdo. Está Unietos en Brasil, está la Universidad del Desarrollo en Chile. Por ahora en Argentina como tal no hay nadie específico. Está Fundes desde Costa Rica, pero Fundes también eh, actúan casi en toda América Latina. Está el BID. Recuerden bien lo que dijo Fernando muy al principio, de que el BID está haciendo un replanteamiento respecto a la responsabilidad social. El BID, la alta dirección del BID recibió un entrenamiento directo de FSG, del grupo de Porter, y el BID lo que ha planteado es que por ahora suspende todos sus CSR, sus reuniones de responsabilidad social en América, porque las va a empezar a orientar o va a reorientarlas hacia creación de valor compartido. De hecho, pues el BID hace parte de esta red. Hay 2 delegados del BID que están recibiendo este entrenamiento, esta certificación. Tengo entendido que en octubre, perdón, en Cartagena, Colombia, se hará una gran reunión sobre creación de valor compartido, que puede ser una oportunidad para, digamos, para socializar un poco más los avances de la iniciativa de creación de valor compartido. Y en general lo que ha planteado el BID es, lo dijo a través de su presidente Luis Alberto Moreno, que el BID ahora va a enfocarse a desarrollo sostenible, que la agenda del BID es el desarrollo sostenible, que no va a financiar proyectos que no sean de desarrollo sostenible en América Latina y que el mecanismo, digamos, por excelencia de la construcción de la sostenibilidad es a través de la creación de valor compartido. Porque que quede absolutamente claro, digamos, que uno de los criterios que uno puede emplear para definir si está creando o no está creando valor social es que haya sostenibilidad, de que uno esté contribuyendo a la sostenibilidad. ¿Sí? Yo puedo atender las necesidades de poblaciones pobres con alimentos cultivados de mala manera. O yo puedo, no sé, distribuir servicios o bienes que no le sirvan a la sociedad. Eso no es valor compartido. ¿Sí? Se estaría generando rentabilidad, pero no estoy creando un valor a la sociedad.
uno de los criterios debe ser que se contribuya a la construcción de la sostenibilidad. Bueno, no sé, ya llevamos los 90 minutos establecidos. Me es muy difícil, digamos, contestar todas las preguntas, pero simplemente quiero finalizar. Puse dos. Bueno, el reporte integrado tiene que ver. El reporte integrado está basado en los modelos de negocios y en el modelo de capitales, ¿no? El capital humano, el capital intelectual, el capital natural, el capital manufacturado, el capital social, etcétera. Es el modelo de los capitales. Y cómo una empresa, en un enfoque de sistema, recibe unos valores, unos capitales y los transforma en otros capitales. Esa es más o menos como la esencia de hacia dónde se va a orientar. Es una visión de que empecemos a mirar todo como capitales. Cuando uno ve todo como capitales, el capital natural, el social, el intelectual, el manufacturado, el social, etcétera, puede expresar en un modelo matemático, incluso en un modelo económico, la manera como esos capitales se transforman y se reproducen. En el último informe 2012-2013 de la competitividad, estas gráficas son tomadas del reporte de 2012-2013 del Global, el reporte global de competitividad. Pues ahí solo puse Argentina, Brasil, Chile, que son como nuestros tres países en estado más avanzado. Y lo que yo he puesto ahí en la lámina en círculos rojos es los puntos más débiles. Y los puntos más débiles son la innovación, y como la capacidad empresarial, ¿no? Y eso es delicado. Y la creación de valor compartido es una enorme oportunidad, es una gran oportunidad, es una plataforma en la cual América Latina puede subsanar ese gap que tiene frente a la competitividad global, porque más o menos en lo que son la economía de factores, que es el primer elemento, el segundo elemento es la economía de la eficiencia, de las instituciones de una sociedad. En eso hemos avanzado muchísimo, en donde tenemos una tarea pendiente, es en innovación, porque no tenemos mucha investigación, desarrollo, no tenemos inversiones, presupuestos, ni siquiera empresariales para eso. Y como en la calidad empresarial, llamémosla así, en la, en la, en la posibilidad de que las empresas sean sofisticadas, sean empresas de talla global, sean empresas que puedan competir en el mundo. Porque en un mercado cada vez más globalizado tenemos que tener, un firme propósito de desarrollo empresarial, hacer empresas responsables, hacer empresas competitivas, hacer empresas que innoven y que su innovación sea enfocada completamente hacia la sostenibilidad. Yo creo que esa es la corriente de pensamiento contemporáneo y en especial para América Latina, ¿no? América Latina es el escenario por excelencia en donde todas estas transformaciones de la economía pueden tener lugar y en donde el desarrollo sostenible tiene mayor expresión, mayor posibilidad de lograrse por una serie de condiciones de nuestros recursos naturales, de nuestras culturas ancestrales que todavía perviven y todavía son parte importante de nuestro continente, más el desarrollo que hemos alcanzado, es digamos como el escenario ideal para hacer los ajustes. Bueno, no les quito más tiempo. A través de capacitarse, a quien agradezco nuevamente a Fernando, pueden llegar los correos electrónicos que procuraré contestarlos. Y pues mis datos, igualmente Fernando, capacitarse se los puede hacer llegar y les agradezco, ¿no es cierto? Es muy difícil aterrizar un tema que no es tan complejo como la creación de valor compartido, pero de pronto hacia futuro se está pensando hacer un diplomado para llevar esto a cosas muy concretas, porque estos son estrategias empresariales. Nuevamente, cierro, piensen en las necesidades de los empresarios. Muchas gracias, Fernando. No sé si estás para que tú hagas el cierre. Sí, Luis, bueno, muchísimas gracias a vos por todo este tiempo de acompañarnos y brindarnos este conocimiento sobre este tema que, como lo veníamos anunciando, de capacitarse, es un tema polémico, ¿no? Porque generó bastante revuelo en las últimas semanas, y
Bueno, como decía por allí Alberto en el chat, fuiste muy práctico, ¿sí? Para contarnos de qué va esto del valor compartido. Eh, Quedaron ahí, bueno, muchas preguntas, pero bueno, el tema era la primera vez es la primera vez que se está abordando de esta manera el tema en América Latina. No hubo otra conferencia así tan abierta en el cual se explique a la comunidad de responsabilidad social, de consultores, empresas, de qué se trataba esto. Así que bueno, como primera experiencia creo que fue bastante positiva. También lo vemos desde el punto de vista que hubo una concurrencia estable de casi 50 personas durante esta hora y 42 minutos que llevamos de presentación. Eh, Así que bueno, eso también dice mucho, ¿no? Sobre 125 escritos, casi 50 que estuvieron eh, allí durante esta hora, durante esas casi 2 horas, eh, es bastante valorable, así que también muchas gracias a todos los que participaron en esta mañana y en esta tarde para los que son de Europa. Eh, y bueno, como decía Luis Ernesto, seguramente profundizaremos en este conocimiento lo compartido a través de un diplomado bueno, que ya se está eh, analizando junto a las redes del Pacto Global de Chile y Argentina para contar con sus apoyos también. Y bueno, esperamos que participen en esas opciones y también en los siguientes webinars de nuestro ciclo anual, ¿sí? Que lo puedan consultar en nuestro enlace que es cursosrc.com. Así que bueno, nada más que volver a agradecerte, Luis Ernesto, y a todos los que estuvieron participando durante todo este tiempo aquí. Bueno, un saludo para todos. Gracias, sí, feliz Semana Santa para todos, que descansen, que aprovechen de los feriados. Bueno, saludos para todos. Ahí nos desconectamos nosotros. Un último tema antes que se vayan, para recordarles que si quieren volver a ver este webinar, lo único que tienen que hacer es volver a ingresar con el link, con el mismo link con el que ingresaron aquí, y en lugar de ver el botón que diga Launch Class, van a ver un botón que diga View Recording, ¿sí? Con lo cual simplemente presionan ahí y se volverá a abrir el webinar desde el minuto 1 y lo van a poder revivir en su totalidad a partir de aquí a una hora más. Ya debe estar listo seguramente. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el siguiente, ojalá.